¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo CNA Video Podcast. Hoy hablaremos sobre bioremediación y cuáles son los beneficios para la producción camaronera. Tenemos como invitado al doctor José Luis Mouriño. Es licenciado en Ciencias Animales, posee un masterado, doctorado y un postdoctorado en Patología de Organismos Acuáticos. Actualmente es profesor, investigador y jefe del Departamento de Acuacultura de la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene experiencia en el área de patología de organismos acuáticos con énfasis en la previsión de enfermedades y ha publicado alrededor de 126 artículos en revistas científicas indexadas. Doctor Mouriño, muchísimas gracias por estar aquí en CNA Video Podcast. Bienvenido. Gracias por la oportunidad también. José Luis, ¿cómo manejar la materia orgánica en una piscina camaronera? Manejar la piscina camaronera con el enfoque en disminución del material orgánico es cuidar de la calidad de agua y calidad de fondo. Es optimizar la utilización del alimento y ajustar todo este balance de diferentes puntos para mejorar su utilización. O sea, con eso envasado podríamos mejorar también la parte de utilización de bioremediadores, con bacterias y de todo un poco más, pero la idea es esa. ¿Por qué es fundamental tener una gestión proactiva de sedimentos? ¿Qué implica y cómo beneficia esto al productor camaronero? Cuando hablamos de gestión proactiva, hablamos de análisis. Es monitorear relación carbono-nitrógeno, es monitorear la alcalinidad, oxígeno de la piscina constantemente, porque cuando el problema ya está instalado, vienen las enfermedades y las pérdidas. Por eso que manejar como una gestión activa la utilización con bioremediadores y el manejo de calidad de agua y de fondos es necesario. Para eso, monitoreo. No hay como ir de monitorear cuánto que hay de material orgánico, relación carbono-nitrógeno y todas las relaciones e interrelaciones de los ciclos biogeoquímicos de las piscinas y en tiempo constante. ¿Y la frecuencia de este monitoreo, cuál es la que usted recomienda? Cada parámetro tiene su fundamentación. Ejemplo, si uno va a monitorear la textura del fondo de la piscina, es una vez por la granja de su vida. Pero cuando hablamos de relación carbono y nitrógeno, es algo que hablamos a cada ciclo para hacer, ¿no? Y los otros parámetros de alcalinidad, oxígeno y todos ellos son fundamentales ahí para tener una respuesta rápida. Es decir, estos parámetros no pueden caerse para que podamos utilizar los bioremediadores, las bacterias específicas para degradación, por ejemplo, del sulfuro de hidrógeno, la utilización de enzimas, la utilización de bacilos. Cuando creamos un ambiente propicio para la bioremediación, ello ocurre. Y si no se hace ese monitoreo prontamente, con una frecuencia más grande, no sabemos si durante la corrida la utilización de estas bacterias va a funcionar o no. ¿Y cómo incide esto en la microbiota y en el hepatopáncreas del camarón? Es muy importante tu pregunta porque hoy ya se sabe que la microbiota del fondo influye directamente en la microbiota intestinal. A veces para controlar la microbiota del hepatopáncreas, nosotros utilizamos aditivos alimentarios para eso, pero la microbiota del intestino es altamente influenciada pela microbiota del fondo y del agua, dependiendo del sistema de cultivo. Por eso que la adición de microorganismos benéficos influye directamente en la inmunología del animal. El intestino medio del banamey tiene un montón de parámetros inmunológicos actuando ahí para proteger el animal. Y si dejamos las bacterias oportunistas o cualquier otro patógeno influir en eso, vamos a tener pérdidas. Gracias, doctor Mouriño, y al regresar de la pausa hablaremos sobre cómo controlar el exceso de materia orgánica. Quédese con nosotros. Revista Acuacultura ya en circulación. La compra de materias primas, el desafío constante para los productores de alimento balanceado. Avanzan las exportaciones de camarón a Tailandia, más de 100 establecimientos autorizados. Conozca un reciente estudio sobre la biología, patología, diagnóstico y control del microsporidio EHP. Entérese sobre la atractibilidad y palatividad en alimentos basados en ingredientes vegetales para el camarón. Conozca más del efecto de la alimentación automática sobre la calidad del agua y el suelo en piscinas camaroneras. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. En octubre,
Aquaexpo Guayaquil 2022. Más de 200 stands, alrededor de 150 empresas participantes y 30 conferencistas. Aquaexpo Guayaquil, el evento camaronero más importante del continente, te espera del 17 al 20 de octubre en el Centro de Convenciones. Gracias por seguir en sintonía de CNA Video Podcast. Hoy estamos hablando sobre bioremediación y los beneficios en la producción camaronera con el doctor José Luis Mouriño. Doctor, queremos saber cómo controlar el exceso de materia orgánica en los suelos. ¿Es tarea difícil realmente? Es difícil porque es un concepto holístico, como hablamos, ¿no? La cuestión del uso correcto de los alimentadores automáticos, el manejo alimenticio, manejar calidad de agua, manejar los análisis de fondo, el recambio de agua, todo eso va a influir en manejar la microbiota de fondo y por eso que es un poco más complejo, pero el productor hoy de Ecuador y Ecuador como un país productor gigantesco de camarones, ¿no? Ya tiene una experticia muy fuerte con laboratorios en las fincas, monitoreos microbiológicos constantes y todo eso fortalece la industria, ¿no? Es decir, no existe un polvito mágico que voy a poner en la piscina y ella va a resultar en aumento de productividad por sí solo. O sea, cada vez más hemos visto que a veces corregir con nitratos o a veces derribar las cianobacterias o mismo utilización de bacterias, disminución de la toxicidad del hierro, todo eso es fundamentado a las acciones en los análisis. Y sin los análisis no logramos tomar las acciones correctas en tiempo rápido, ¿no? Y también tiene incidencia el cambio de clima, si está lloviendo. Todo eso influye, con más nubes, si hay la incidencia de sol, con lluvias, todo cambia en términos de parámetros de calidad de agua. O sea, es una situación que climáticamente hablando, una situación con más invierno, un poco más frío, pero la diferencia grande de temperatura que hay a lo largo del día influye directamente en la inmunología del animal y a la incidencia de enfermedades. En su exposición usted hablaba del buen uso de las bacterias, que no había que abusar tampoco del tema. ¿Cómo usarlas? La utilización de bacterias, vamos a escoger productos con o sin enzimas, por ejemplo, o bacterias específicas para degradar los compuestos tóxicos que tenemos en las piscinas. Y ahí, dependiendo del problema, se aumenta la intensidad de uso o no de estos microorganismos. En general, aplicamos de 1, 2, 3 veces y dependiendo de la situación, hasta diario la aplicación de ellas. Pero necesitamos, ¿no?, las bacterias. Claro, y vamos a necesitar siempre porque como estamos manejando producciones cada vez con más densidad en estos sistemas semi-intensivos de cultivo, estamos hablando ahí que antiguamente se producía 8, 12, 15 camarones metro cuadrado, ¿no?, de área de fondo de las piscinas y hoy hablamos de 35, 40. Y con este aumento de densidad de cultivo necesitamos mucho más aplicaciones de esas bacterias y la utilización, por ejemplo, de alimentadores automáticos, aplicación constante de esas bacterias alrededor de estos alimentadores. O sea, hay diferentes estrategias para diferentes situaciones. Hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar qué microorganismos debemos utilizar? Siempre la respuesta será con análisis. Ejemplo, el problema es alto material orgánico, el problema es el sulfuro de hidrógeno. ¿Cuál es el problema real que está ocurriendo en el fondo de la piscina? ¿Todo junto? Bueno, si es todo junto, tenemos que utilizar un combo de bacterias que pueden actuar en las diferentes frentes, ¿no? Producción de proteasa, otras que van a producir amilasa, celulasa, otras que van a degradar el sulfuro de hidrógeno, otras que van a disminuir el nitrito, y ahí se hace estos combos de microorganismos diferentes. ¿Cómo podemos realmente aplicar o utilizar las enzimas y las bacterias? ¿Cuáles serían los aspectos claves para utilizarlas? Las enzimas es una corrida más rápida, vamos a decir así. Vamos a imaginar una situación donde al inicio de una piscina podemos utilizar bacterias más enzimas para disponibilizar nutrientes y ahorrar en fertilización, por ejemplo. A lo largo del cultivo, si no es una densidad muy alta, vamos a utilizar únicamente los combos de bacterias.
pero con densidades mucho más altas, con material orgánico, con un ambiente más adverso, vamos a decir así, las enzimas prontamente se disponibilizan nutrientes para estas bacterias. O sea, solo utilizar enzimas no funciona muy bien, pero utilizar enzimas con bacterias aceleramos la degradación del material orgánico. Muy bien, cuando más bacterias estimulamos el ambiente y alimentamos la diversidad microbiana. Eso fue parte de una frase que usted indicó justamente en el Congreso Aqua Expo en Machala 2022. ¿Por qué esa frase? ¿Cuál es la importancia de entenderla? Porque toda vez que utilizamos, por ejemplo, agentes antimicrobianos o moduladores de microbiota, o químicos, o que sea cualquier otro agente en este aspecto, ellos aumentan la abundancia de géneros específicos. Pero todos los ensayos con metagenómica, con microbioma y todos los ensayos de evaluación, toda vez que utilizamos probióticos, sea en el alimento o sea en la piscina, no importa cuál de las condiciones, aumentamos las degradaciones de los diferentes sustratos que hay ahí en el sistema. Y eso resulta en que mayor y más grande diversidad de microorganismos. Cuanto más diversidad de microorganismos tenemos menos patogenicidad, por ejemplo, de los víveros. Aspectos importantes que se deben considerar para terminar la entrevista, su mensaje final a los productores camaroneros ecuatorianos en virtud de las recomendaciones de un buen uso de bacterias o detección de microorganismos. La recomendación sería acordarse que cultivamos microorganismos y sacamos camarones, porque todos los nutrientes que ponemos a través del pienso en las piscinas camaroneras se van a transformar en nutrientes que las bacterias van a utilizar. Y si queremos direccionar esta microbiota, tenemos que mantener el ambiente saludable para tornar la actividad cada vez más sostenible. José Luis, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio en CNA Video Podcast. Le agradecemos por haber sido parte del Congreso Aqua Expo El Oro 2022 y será hasta una próxima oportunidad. Claro, gracias por la oportunidad también. Muchas gracias. Hasta la próxima.